Bienvenido a tu canal Geopolítica Profética, que el Señor te bendiga. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver, mis hermanos, con el establecimiento de la verdad presente. Te invito que llegues hasta el final de este video, que le des un like y que te suscribas si no estás suscrito y que toques la campanita para que te lleguen las notificaciones. También distribuye este video, mándalos a tus amistades y hermanos para que de esa manera puedan llegar a muchas personas. El algoritmo no está recomendando este tipo de vídeos. Hay un gran control en cuanto a estas cosas hoy día. Hermanos, vamos a tratar un tema muy importante y es el día que Jaime White quiso cambiar la profecía y fue reprendido por Ellen G. White. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nuestro destino eterno? La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 12 y verso 10 que los entendidos entenderán, pero lo que los impíos no entenderán nada. Una de las características del remanente final es que entenderán todo, estarán establecidos en la verdad presente. Habrá unidad en el cuerpo espiritual de Dios. Mis hermanos, vamos a ver a medida que desarrollamos este tema cómo Jaime White trató de cambiar la profecía y cómo hoy muchos están siguiendo el mismo camino de Jaime White en ese momento y que le valió la reprensión de su esposa Ellen G. White por orden de Dios. Hermanos, ¿y esto en qué forma nos afecta? Nos afecta, mis hermanos, en un sentido muy importante para nuestra vida en este tiempo del fin, y lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos este tema. Antes de iniciar, te invito a tener una pequeña oración. Señor, gracias te damos por tu amor y tu bondad. Pedimos una bendición sobre cada uno de los que están atentos a este mensaje. Que tu Espíritu nos guíe a todos a la verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ¿qué fue lo que sucedió en ese congreso en Battle Creek en el año 1877, cuando Urias Smith exponía un tema profético donde él hablaba de la proximidad del Armagedón? Y al tratar del Armagedón, entonces también hablaba del capítulo 11 de Daniel y del próximo cumplimiento del versículo 45 de ese capítulo, que indicaba que el rey del norte se establecería en el Monte Santo. Para ese momento, mis hermanos, el cuerpo organizado en unidad, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estaba clara cuál era el rey del norte. En este caso, Turquía, liderizando ese mundo islámico, y que era inminente su próximo traslado hacia Jerusalén, trasladar las tiendas de su palacio hacia Jerusalén, como decía Daniel 11:45. Al escuchar este discurso, el pueblo estaba atento a lo que decía Urias Smith. Ahí se encontraba la sierva de Dios, Elena de White. Urias Smith, al terminar su exposición, inmediatamente Jaime White, el esposo de la hermana Elena de White, tomó la palabra y dio un discurso en oposición a lo que Urias Smith había señalado, a lo que había predicado y expuesto, explicado en ese momento. Hubo un altercado público porque Jaime White contradijo la posición del cuerpo organizado, no solamente de Urias Smith, sino del cuerpo organizado, al indicar que el rey del norte no era el Imperio Turco Otomano, sino era el papado. Y como nosotros hemos señalado aquí anteriormente en varios vídeos, no es que Urias Smith desechara la profecía en cuanto al papado, sino que cada cosa tiene su orden. El papado
está bien establecido proféticamente en Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, en Apocalipsis 14, Apocalipsis 18. Y nosotros vemos, mis hermanos, que en la palabra de Dios, el papado también en Daniel se encuentra como el cuerno pequeño, y en las cartas de Pablo, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2. Pero en cuanto al rey del norte, que es una profecía específica, mis hermanos, del capítulo 11, versículo 40 al 45, pero muy especialmente los versos 44 y el 45, indican claramente que es el poder turco otomano el que juega ese papel profético allí. Y los pioneros estaban claros en todo esto. La iglesia organizada estaba clara en cuanto a esto. Entonces, este altercado trajo oprobio al pueblo de Dios. Nosotros vemos, mis hermanos, que la sierva de Dios dice acá, en manuscritos liberados, el tomo 15, que la unidad del cuerpo organizado debe estar por encima de cualquier teoría privada, y que no se deben hacer públicos los pensamientos o las teorías individuales de cada creyente o del creyente. No deben ser expuestas al público, porque esto traería una controversia con lo que el pueblo organizado creería. Así, nosotros vemos que aquí en Manuscrito Liberado, la sierva de Dios le llama la atención al pionero J.H. Waggoner, ya que para ese tiempo Waggoner tenía un altercado por el asunto del tema de la ley, y ella lo reprende diciéndole que esas interpretaciones privadas no las debía de haber hecho pública, porque traería oprobio al pueblo de Dios. A ver qué es lo que dice Elena de White aquí. Dice: leí esto al anciano J.H. Waggoner. Le afirmé entonces que se me había mostrado que su posición con respecto a la ley era incorrecta, y a partir de las declaraciones que le hice, él ha guardado silencio sobre el tema durante muchos años. ¿Por qué traemos esta carta de Elena de White? Porque aquí ella también ahora se va a referir más adelante al caso de su esposo y el altercado que tuvo con Uriah Smith en ese congreso allá en Bear Creek en 1877. Note lo que dice más adelante. No dudo en afirmar que has cometido un error, le dice Ellen G. White a Waggoner. Te has apartado de las directrices positivas que Dios ha dado sobre este asunto, y el resultado solo será perjudicial. Esto no está en el orden divino. Ahora has dado ejemplo a otros para que hagan lo mismo, para que se sientan con la libertad de difundir sus ideas y teorías públicamente, simplemente porque tú lo has hecho. Esto provocará una situación inimaginable. He querido publicar artículos sobre la ley, pero he estado viajando tanto que no puedo aprovecharlos. No es poca cosa que hayas actuado como lo has hecho en The Times, y Dios ha revelado claramente que tales cosas no deben hacerse. Debemos mantenernos unidos ante el mundo. Satanás triunfará al ver diferencias entre los adventistas del séptimo día. Aquí está en Manuscritos Liberados, tomo 15, la página 19, el párrafo 2. La sierva de Dios está indicándole a Waggoner fuertemente de que no debió haber hecho público sus opiniones divergentes acerca de la ley que tenía con el cuerpo organizado, mis hermanos. Porque la sierva de Dios siempre fue partidaria, por orden divina, de mantener la unidad del cuerpo y la unidad en cuanto a fe y creencias, y que las opiniones personales debían mantenerse en privado y no hacerse pública, porque eso desacreditaría la causa de Dios y Satanás triunfaría en este terreno. Nosotros vemos, mis hermanos, que en ese contexto entonces es que
su esposo Jaime White es reprendido por ella. James, no debiste tener ese altercado público con Uriah. Ese asunto sobre el rey del norte no justifica tal discordia. Han dañado la obra y causado tropiezo al pueblo. Pero sigue más la sierva de Dios. El hermano E.J.W. Wagonier ha tenido su mente ejercitada en este tema, pero llevar estas diferencias a nuestras conferencias generales es un error. Lo mismo que hizo Jaime White, que llevó sus diferencias en asuntos de las profecías, especialmente el rey del norte, a un congreso de la conferencia general. ¿Qué le parece? No debe hacerse. Hay quienes no profundizan, que no son estudiantes de la Biblia, que tomarán posiciones decididamente a favor o en contra, aferrándose a evidencias aparentes. Sin embargo, puede que no sea la verdad y llevar diferencias a nuestras conferencias, donde éstas se generalizan, enviando así por todos los campos diversas ideas, unas en oposición a otras. No es el plan de Dios, sino que de inmediato levanta cuestionamientos y dudas sobre si tenemos la verdad, si después de todo no estamos equivocados y en el error. ¿Qué le parece? Nuevamente el énfasis es mantener la unidad del cuerpo y proclamar lo que el cuerpo cree. Pero veamos entonces específicamente qué fue lo que sucedió en el caso de Jaime White. Ahí mismo en Manuscritos Liberados, mis hermanos, el tomo 15, ahora en la página 21, dice lo siguiente. La página 20 y 21 dice lo siguiente. La reforma se vio muy retrasada al hacer prominentes las diferencias en algunos puntos de fe, y cada parte aferrándose tenazmente a aquellas cosas en las que diferían. Pronto veremos ojo a ojo, pero volverse firmes y considerar su deber presentar sus puntos de vista en decidida oposición a la fe o la verdad tal como se nos ha enseñado como pueblo es un error. Y resulta que cosa, un daño, y solo en daño como en los días de Martín Lutero. Comiencen a separarse y a sentirse con libertad de expresar sus ideas sin hacer referencia a los puntos de vista de sus hermanos, y se introducirá un estado de cosas que ni imaginan. ¿Qué le parece? Ahora aquí viene la referencia a su esposo Jaime White. Mi esposo tenía ideas sobre ciertos puntos que diferían de las opiniones adoptadas por sus hermanos, refiriéndose al caso, ¿verdad?, del rey del norte. Se demostró que por más verdaderas que fueran sus ideas, Dios no lo llamaba a ponerlas al frente ante sus hermanos y crear diferencias de ideas. Si bien él mismo podía mantener estos puntos de vista subordinados, una vez que se dieran públicos, las mentes se aferrarían a ellos y simplemente porque otros creían diferente harían de estas diferencias toda la carga del mensaje y provocarían contiendas y discordias. Pero aquí hay una expresión, mi hermano, que nos llama mucho la atención y que lamentablemente hoy los nuevos teólogos y los pastores hoy día lo hemos visto en las redes sociales, que dicen que más bien esta declaración de Elena de White favorece a Jaime White y que Elena de White había declarado allí, según ellos, haciendo una eisegesis del texto, ¿verdad?, y leyendo mal, que Elena de White está diciendo que las convicciones de Jaime White eran verdaderas, cuando realmente la expresión en inglés no dice eso. ¿A cuál nos referimos? A donde ella declara, por más verdaderas que fueran sus ideas, ahí está subrayado en negrita, por más verdaderas que fueran sus ideas. Pero vamos a ver cómo el inglés nos tiene, cuál es la idea que da el inglés a esta expresión. Dice acá, la estructura de la declaración es however true his views were. Gramaticalmente la frase es concesiva, no declarativa. Allá hay una gran diferencia, mis hermanos. Esa expresión no significa que Elena de White estaba diciendo que su esposo estaba en lo correcto, sino que ella está concediendo una hipótesis. O sea, que si aunque el esposo hubiera
estado en lo cierto, aunque fuese así de esa manera, él no estaba en la libertad de exponer esto públicamente ni de discutir con Uriah Smith al respecto, porque eso Dios no lo aprobaba, porque iba en contra de la unidad del cuerpo organizado y de lo que creía el cuerpo en cuanto a las profecías y especialmente el Rey del Norte. Eso es lo que dice esa expresión. No que el hermano White está afirmando que Jaime White tenía la razón. Note ahora, dice, no confirma que Jaime White tenía la razón. Plantea un escenario hipotético extremo. Ellen G. White escribe, whoever true his views were, la traducción exacta es, por muy verdaderos que fueran sus puntos de vista. En castellano, ese por muy verdadero que fuera, ¿verdad?, significa o introduce un matiz condicional hipotético, no una afirmación de un hecho. Ese por muy verdadero, que es un adjetivo participio que fuera, entonces introduce un matiz hipotético, no una afirmación. Ella no está afirmando de que Jaime White tenía la razón, sino que hipotéticamente, si aunque fuera la verdad, dice, tampoco debía de haberlo publicado porque iba en contra de la unidad del pueblo, de lo que creía el pueblo. El texto en inglés no dice, since his views were true, puesto que sus opiniones eran verdaderas. No dice eso. Ni as him view were true, como sus opiniones eran ciertas, tampoco lo dice. Esas frases sí habrían confirmado que Jaime White tenía la razón, pero la hermana White no escribió de esa manera. La hermana White no escribió de esa manera. Si ella hubiera querido afirmar de que Jaime White tenía la razón, hubiera usado estas expresiones, pero ella no usó esa expresión. Al usar however, Ellen G. White desplaza el eje de la discusión, vuelve irrelevante si Jaime White tenía la razón o no. Ella está diciendo, vamos a poner el argumento de Jaime White en su punto más alto, asumiendo hipotéticamente que tenga la razón. Aún en ese escenario extremo, Dios nos lo mandó a hacer lo que hizo. Entonces, mi hermano, Jesús dijo, ¿cómo les? ¿Cómo les? Entonces hay que tener cuidado cuando se lee, mi hermano. Hay que tener cuidado porque hoy en día el engaño prevalece. Y esto puede afectar, mis hermanos, nuestra vida eterna. Porque si somos engañados, pudiéramos perder nuestra vida eterna. Como dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. La sierva de Dios, ahora ella dice que el cuerpo debe mantenerse en unidad. Y la sierva de Dios le dio una reprimenda a Jaime White por lo que hizo. Y podemos ver este pequeño vídeo donde la hermana White gráficamente vemos cómo, de una manera gráfica, ¿verdad?, le da una reprimenda a Jaime White. James, no debiste tener ese altercado público con Uriah. Ese asunto sobre el Rey del Norte no justifica tal discordia. Han dañado la obra y causado tropiezo al pueblo. Note usted que Ellen G. White recomendó limitar nuestros esfuerzos públicos a la presentación de las líneas importantes de la verdad en las que estamos unidos y sobre las que tenemos luz. Y note usted también en este otro video ilustrativo cómo ella hace esta declaración. Hay que limitar nuestros esfuerzos públicos a la presentación de las líneas importantes en las que estamos unidos y tenemos luz clara. Claro que sí, porque en las presentaciones públicas, mis hermanos, cuando se reunían a hacer las conferencias evangelísticas, tanto Uriah Smith como Daniels y otros más exponían a miles de personas las profecías. Y la Iglesia Adventista estaba clara en la identificación de los poderes que estarían en acción en el tiempo del fin. Y uno de esos poderes era el Rey del Norte, identificado como Turquía y el mundo islámico.
Y aquí nosotros podemos ver en este gráfico, en este vídeo también, usted lo puede ver, cómo se está exponiendo este mensaje. La cuestión oriental es la señal de nuestros tiempos. Veamos lo que dice la profecía de Daniel. Esta noche habla el pastor Daniels sobre la cuestión oriental. Que Dios dé su espíritu para guiar a las personas a la verdad. La hermana White, ella indica claramente en sus escritos que Urias Smith y A.G. Daniels exponían estas profecías que tenían que ver con la cuestión oriental y por ende se identificaba claramente quién era el rey del norte, y ella aprobaba esto e indicaba que Dios diera su espíritu a estos hombres que exponían esa verdad. El cuerpo organizado estaba unido, no estaba confundido en cuanto a las profecías. Estaban bien establecidas las 8 líneas proféticas, mis hermanos. Y hoy día hay una gran confusión porque tristemente los hombres de estos tiempos se han creído más sabios que las sendas antiguas, que lo que Dios estableció en la antigüedad a través de hombres consagrados dirigidos por el Espíritu Santo. Y es triste porque muchos están siendo engañados hoy día y ponen en peligro su vida eterna, porque esto puede traer otras consecuencias, mis hermanos, que lleven a la ruina espiritual de las personas. Así que tenemos que estar muy atentos a estas cosas. Y veamos también, mis hermanos, el caso entonces de realmente podemos hacer una pregunta. Jaime White creía realmente que el rey del norte era el papado. Veamos lo que Jaime White creía en 1854. En nuestra opinión, cualquier potencia que gobierne Siria es por el momento el rey del norte, mencionado en Daniel 11. Por lo tanto, la dinastía turca ostenta actualmente ese poder. Si Rusia, Austria, Inglaterra o Francia llegaran a ostentar el poder supremo sobre Siria, entonces, sea cual sea, se convertiría en el rey del norte. Hasta entonces, en nuestra opinión, nadie más que la dinastía turca ocupa esa posición. Jaime White vivió en Herald 12 de diciembre de 1854. Acabamos de leer, mi hermano, usted lo acaba de ver aquí y escuchar. Jaime White estaba claro quién era el rey del norte. Pero ahora hagamos la pregunta: ¿por qué ese cambio en ese congreso cuando discutió con Urias Smith y ahora Jaime White dijo que era el papado? ¿Por qué ese cambio tan brusco? ¿Qué nos dice Willie White, el hijo de la hermana White, que el Espíritu Santo señaló, Dios le reveló a la hermana White que sería su ayudador mientras ella viviera? Willie White, que el Señor lo había escogido a Willie White para ser el ayudador, el asistente de Ellen G. White. ¿Qué nos dice Willie White acerca de su papá Jaime White y el incidente que tuvo con Urias Smith? Veamos. Willie White escribió: en los esfuerzos que hizo mi padre para despertar a nuestros hermanos a los fines de saldar la deuda del colegio BC y para recaudar dinero para el sanatorio B y C y para la misión europea y otras cosas, tenía que enfrentar el alegato: es demasiado tarde, hermano White, para planear todas estas cosas. Demasiado tarde. ¿Por qué? Porque se esperaba que el Armagedón era inminente. Ya las leyes dominicales estaban, mis hermanos, prácticamente establecidas para ese tiempo. El Papa Pío XIII estaba liderizando la Iglesia Católica y a través de la encíclica Rerum Novarum hacía un llamado a la observancia dominical. Lo mismo que está pasando hoy día, mis hermanos, que el Papa León XIV, el mismo nombre, León XIV, el mismo nombre, mi hermano, ahora
pretende seguir las políticas de León XIII, la imposición de la ley dominical, y nosotros vemos que en los Estados Unidos la unión de iglesia y Estado es una realidad. Es una realidad que se viene dando, mis hermanos, desde décadas atrás. Desde los días de hermanos White ya la unión de iglesia y Estado estaba en boga y Cristo estaba por venir. Cristo no vino en esa época porque el pueblo estaba insubordinado y Dios tuvo misericordia, hizo una extensión del tiempo. Pero hoy día vemos las mismas circunstancias, se dan las mismas situaciones. Estamos a punto, mis hermanos, de ver grandes eventos. Todo se está cumpliendo al pie de la letra. Lo que está pasando en Medio Oriente, las amenazas de el rey del norte por tomarse a Jerusalén son una realidad diaria, mis hermanos. Los diarios están llenos de esto. También todos aquellos medios informativos lo declaran. Y para ese tiempo, cuando hubo ese congreso, Jaime White estaba preocupado por unas deudas que tenían unos colegios, pero le decían que era demasiado tarde porque ya el Armagedón estaba cerca. Y Jaime White entonces, mire lo que dice Willie White aquí, y cuando escuchó la presentación del hermano Smith, el miedo se apoderó de su alma, o sea, de Jaime White, y lanzó su exposición de Daniel 11. No porque él creyera realmente en ella, o sea, no porque Jaime White creyera realmente que el papá era el rey del norte, sino que pensó que con ella podría frenar un movimiento que él pensaba que bordeaba el fanatismo y que podría crear obstáculos al trabajo que se debía realizar, o al trabajo se debía realizar, lo del colegio, ¿verdad? Que tenía una deuda que saldar. Él fue reprendido por el Señor. Óigame, Jaime fue reprendido por el Señor. ¿Por medio de quién? De su esposa Elena de White. Dice, ¿por qué fue reprendido? Por traer desconfianza en cuanto a la unidad de los líderes, y cayó en el desánimo, y con ello la gran campaña financiera colapsó. Y esto lo escribió, es una carta, Willie White, el 6 de marzo de 1919. Mis hermanos, es importante que prestemos atención a estas cosas para que no te dejes engañar. Cristo está a las puertas y todas las señales se están cumpliendo. Y nosotros vemos, mis hermanos, que hoy en día se han levantado hombres con teorías de interpretación privada y cada uno quiere seguir sus opiniones personales y llevan discípulos tras sí. Pero el Señor nos ha llamado a seguir las sendas antiguas y andar por ellas. Mis hermanos, la sierva de Dios estaba clara, siempre estuvo claro, el cuerpo organizado siempre estuvo claro en las profecías. Pero el enemigo siempre ha querido confundir las cosas. Pero Dios siempre ha puesto también orden en todo esto. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. Es mi deseo y mi oración, mi hermano. Amén.